Desde Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, les damos la bienvenida a la cuarta edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 208 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay, evento declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avalada por los municipios B y CH de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm Montevideo y de nuestra Casa Cultural Ateneo de Montevideo. Agradecemos en nombre de nuestro espacio cultural, Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, México y Venezuela, a todos ustedes su gentil participación y presencia. Damos la bienvenida a la escritora mexicana Georgina Serrano Pulido, originaria de Villahermosa, Tabasco. Ha realizado recitales en la Ciudad de México, en la Casa del Poeta y en el Teatro de la SOGEM en Villahermosa, Tabasco, en el Jaguar Despertado, en el Centro Cultural Villahermosa, entre otros auditorios. Formó parte del grupo poético Cajón Abierto y ha hecho publicaciones en diferentes revistas y periódicos del país y en revistas en el extranjero. También cuenta con participaciones en diferentes antologías dentro y fuera del país. En los últimos años participó en ABA, Palabra Transpoesía, Fundación AC, Festival Internacional de Poesía, en la Feria Internacional del Libro Villahermosa. También ha sido juez en diversos concursos literarios. Participó como relatora en el primer Congreso de Educación y Literatura en Tabasco. Participó con su corto denominado Muñeca en la campaña hecha para la defensa de los derechos de los menores del programa PAIMET, a través del Instituto Estatal de la Mujer del Estado de Tabasco. Todo esto por mencionar algunas de sus actividades en el campo de la literatura. También es embajadora cultural en las ferias organizadas por la Feria del Libro Virtual Perú a través del mundo. Su primer libro, Cuentos Varios, de Adela Murugari y La Lista de Besos, se presentó en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2023. Este libro de cuentos es una mezcla de sus tres grandes pasiones: la literatura, el cine y la cocina. Compartimos el prólogo realizado por Ayari Velázquez. Siempre es gratificante recibir una lectura fresca
y tierna como la que nos presenta la autora. Para poder conocer y disfrutar la versatilidad de un autor, debemos recurrir a varias de sus obras. Por suerte, no es el caso de la autora, ya que en su primer libro, se divide en 2 partes. Por suerte, Georgina Serrano Pulido divide su primera obra, en 2 partes. Los cuentos de Adela Murugari, en la que relata con prosa vida y divertidas circunstancias triviales que ocurren a personajes entrañables, que podrían ser cualquiera de nosotros. Historias que nos evocan lo mágico, esta exagerada. Historias que nos evocan lo mágica, exagerada y hasta dramática que puede ser la vida en provincia. Cuentos como La Lata, La Mujer de Hipólito o Lola lo ilustran de manera maravillosa. Y en la segunda parte, La Lista de Besos, percibimos un lado más personal, no solo de la autora, sino también de la naturaleza humana. Escribir sobre el amor y todo lo que lo conforma resulta tierno y maravilloso en esta lista de 22 besos. Espero disfruten tanto como yo la creación y el talento de Georgina Serrano Pulido. Recibimos a Georgina Serrano Pulido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Georgina Serrano Pulido, soy mexicana y para mí es un gusto participar en esta 4ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, presentando el libro de mi autoría intitulado Cuentos varios de Adela Murugari y La Lista de Besos, mismo que fue presentado por mi parte en el mes de noviembre de 2023 en la Feria Internacional del Libro Guadalajara, esto es en el estado de Jalisco, en el occidente de México. Previo a iniciar la exposición relativa a mi libro, quiero precisar que es para mí escribir. Murakami, Hemingway y algunos otros escritores han dicho que el oficio de escritor va mucho más allá que publicar un libro. Más bien, es una forma de estar en el mundo. Esta última frase, que me indica el comienzo de mi charla, la leí en un artículo de Nombre hablando del oficio de escritor de José Eduardo Mora. El hombre es un ser social. Esto se dice desde tiempos remotos, siendo indudable que el principal elemento de sociabilidad es la palabra. Así pues, el lenguaje humano evolucionó e hizo que la palabra acompañe como un augur a ese hombre que, sentado ante la fogata, tuvo la necesidad de compartir su día a día y contó la primera historia. Ese que no supo que además de contar una historia, empezó a trazar y dar forma a la escritura. Ese hombre es el culpable que hoy estemos aquí y debemos agradecerle. El diccionario nos dice que el escritor es aquel o aquella que tiene problemas con las palabras, o que convierte las palabras en su problema. Y claro que las palabras son un problema. Los que están oyendo esto y escriben van a darme la razón. Escribir como forma de vida habitual y como principal quehacer en la vida puede considerarse desde diversos ángulos. Para mí, con una visión romántica. Es una angustia que se presenta, una necesidad que te hace sufrir, porque aunque te sientas diariamente a hacer la tarea de escritor, solamente algunos de los textos que realizas a través de tu vida aparecerán molestando tu tranquilidad, se irán fraguando solos y te harán sentir unido a la dimensión desconocida. Esos que no tienen el habitual proceso de creación, esa historia que brinca para salir de tus manos, ese poema que nace de una palabra que te persigue en la cabeza, ese personaje que checo contigo en la calle y que te molesta para llegar al mundo como una inspiración que aprovecha tu vocación para construirse casi solo en tu mente y aparecer por fin en la hoja en blanco. No quiero aburrirlos hoy con una plática llena ni de romanticismos ni de tecnicismos que hablen de los métodos o formas que hay que saber o del enorme caudal de lecturas que deben acompañarte el resto de tu vida. Puesto si quieres ser y pertenecer a esta forma de vida, deberás principalmente cargar con 2 obsesiones ilimitadas, la lectura y la escritura. Dice Vargas Llosa, yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo.
Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volví a ser feliz. Y fue escribir a escondidas como quien se entrega a un vicio inconfesable, a una pasión prohibida. La literatura dejó de ser un juego, se volvió una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir. Esto es una hermosa y mejor manera de decir lo mismo. En un sentido, la escritura es un acto íntimo. Y como diría Germán Dehesa, quien quiera ser escritor que esté dispuesto al gran impudor, porque escribir es encuerarse, claro, literariamente. Parecerá fuera de tema lo que digo, y diré a continuación, mas creo que seguirá desglosando de una manera efectiva lo que estoy diciendo. Veamos, en los renglones previos mencioné que escribir era una forma de estar en el mundo. Eso está totalmente relacionado con quién eres, qué se te da y qué te apasiona. Para entrar al mundo de las letras hay que sentir una verdadera pasión. Como en cualquier otra materia, la pasión que sientas por este arte concreto de la expresión verbal te llevará a avanzar en tu camino, que siempre será un camino con obstáculos, fácil quizá, pero solo para algunos afortunados. Mas para el resto de los que queremos estar en esta carrera, requerimos necesariamente que la pasión alimente y allane la dificultad. Debo agregar también aquí una triste diversa dificultad que consiste en que a pesar de que estamos en el siglo XXI, el camino de la escritura es aún más difícil para nosotras las mujeres. Este oficio en el siglo XXI también va recogiendo otros tintes a los que hay que enfrentarse. El cambio en la manera de comunicarnos y la manera de transmitir el talento en este universo diferente que son las redes sociales. Porque tienen efectos concretos sobre el mundo físico, efectos que vemos con más fuerza después de la pandemia. Misma que nos marcó un antes y un después en nuestra forma de vida y en nuestra manera de ver el arte. Se preguntarán el porqué de tal aseveración. Sobre el particular considero que aunque ha habido otras pandemias a través de la historia, ninguna otra había contado con una herramienta de comunicación tan poderosa. La mayoría de las personas tenemos actualmente un celular en la mano y estamos conectados a una red mundial. Y mientras éramos golpeados por este virus, las manifestaciones artísticas llenaron como nunca antes todas las vías de comunicación. La literatura no se escapó de este auge. En este aludido auge también hemos visto aparecer a las expresiones artísticas como un punto de sanación para muchos. Así que me tomaré la libertad de ver este oficio desde un punto de vista todavía más humano. La escritura es afrontar con emociones propias aquello que nos rodea y que nos golpea y plasmarlo en una historia. Hacer que un personaje se desarrolle por un recuerdo, por una palabra, por una manera de ser observada a través de nuestra vida. Los psicólogos afirman también que la escritura nos permite conocernos mejor, le permite a cada escritor conocer y conocer la emoción de la que habla. En mi opinión personal, escribir es antes que nada un acto de necesidad. Esa necesidad que podríamos llamar talento y que se esconde detrás de lo que llamamos vocación y que necesita para crecer pasión y oficio. Este oficio abarca responsabilidades también. Aludo al término responsabilidades porque primero tenemos que definir si tenemos la vocación y después tenemos que actuar en consecuencia. Esto es, acrecentar nuestras aptitudes, educarnos en las materias correspondientes, además de leer diariamente, llenar nuestra mente y alma de literatura, porque como diría Platón, la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. Dicho de otra manera, transitar de lo aparente a lo verdadero, y en mi opinión, el escritor es un viajero constante entre estas dos realidades. Por lo tanto, debemos acrecentar las cualidades que debemos manejar en este oficio. También debo señalar una característica fundamental de un escritor, el encontrar tu propio estilo literario. Cuando uno empieza a escribir tiende a la copia de alguna manera del estilo de sus autores favoritos, es casi involuntario hacerlo, por lo tanto hay que confiar en que la originalidad y la propia voz sean liberadas, hay que dejar que se nutran de tu vocación e idea y definas por ende tu estilo. En mi particular manera de ver este oficio,
El escribir, como dije antes, es una necesidad. Y aquí regresa mi manera romántica o quizá cursi de ver este oficio, porque crecí en una generación diferente a la actual y los románticos eran mis lecturas favoritas. Así que aquí, en esta definición personal, para mí, la necesidad de la que hablo surgió cuando era yo muy pequeña, por primera vez, esa ansia de comunicarme escribiendo. Y la misma se ha mantenido conmigo a través de mi vida. Necesidad que me hace escribir no para alguien, sino para mí, y que se fue desarrollando más adelante en algo que necesité compartir con los demás. Aún que aquí debo aclarar que en lo personal mi paso por la literatura no ha sido constante, pero sí ha sido constante el escribir y seguir preparándome. Han surgido en estos últimos años escritores que a mi manera de ver están en esto solo por una manera de manifestar sentimientos que tienen atrapados. Lo hacen de una manera hermosa, incluso con calidad literaria, pero eso no te hace un escritor. Hay que saber que ser escritor es una carrera que cuando se empieza es para el resto de la vida, que solo puedes llamarte escritor si lo haces como una actividad para ti mismo, pero logras sobrepasar esto y entonces lo haces para los demás. Cuando ya decidiste que esta es tu profesión y empiezas a caminar en ella y la gente empieza a conocerte y a citarte, cuando lograste comunicarte con un público y lograste permanecer en su mente. Insisto, no es el hecho simple de solo publicar. Aquí podría yo decir que es el hecho de tocar los corazones de aquellos que nos escuchan, de dejar un recuerdo permanente. El escritor se logra cuando ha logrado contribuir significativa y culturalmente con la sociedad. Para terminar este preámbulo, denotando mi gusto por Mario Vargas Llosa, repetiré lo que él dijo: la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando y leyendo y escribiendo. La más eficaz manera que hayamos encontrado de elevar nuestra condición perecedera, de derrotar la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Confieso que todo este preámbulo para presentar mi libro se debe a que mi primer libro de cuentos, aparte de permitirme jugar con mi imaginación, me dio la posibilidad de empezar a ver mi propio estilo de escritura. Siempre he pensado que tiene razón los que dicen que hay que escribir de lo que se conoce, y también agrego a tal afirmación que uno no puede sustraerse de su entorno, es decir, escribir de aquello que conocemos y que nos permite sacar personajes creíbles y situaciones bien armadas, porque sabemos de lo que estamos hablando. Mi libro, Cuentos Varios de Adela Murugari, y La Lista de Besos, está formada por 15 cuentos divididos en 2 secciones. En la primera parte, 8 cuentos que nos recuerdan esa tradición oral, esas historias que caminan de boca en boca y se van nutriendo con la voz que la cuenta, esos cuentos de estilo mexicano que dan a conocer mi región y que se vuelve una voz natural de mi escritura. La segunda parte, también con el mismo estilo pero con un trasfondo más personal, y digo esto porque aquellos que van a las presentaciones que hago del libro, si oyen mi historia descubrirán en esa segunda parte a la persona que escribe. ¿Por qué se da esto? En realidad este libro empezó como un libro de poemas y fue mutando hasta convertirse en lo que soy. Y los poemas que no quise dejar de presentar formaron la segunda parte. La Lista de Besos no es solo el cuento que lleva estos 22 poemas en su construcción, es también parte de lo que formó su estructura, porque al querer darle su lugar a estos, la palabra besos se volvió el detonante para darle nacimiento a esta sección del libro, con 7 cuentos. Soldadera con un final inesperado, o como La Lata, que nos recuerda el folclore que existe en algunas regiones de la República Mexicana. El sur, que es mi región, me permite ponerle a cuentos como Lola escenarios conocidos por todos aquellos que habitan la misma ciudad, o personajes que se asemejan a alguien que conocemos y que nos recuerda nuestra propia historia, como Café en Sambors o Cuento de Navidad. Es un libro nacido de la necesidad de escribir, del cariño de las personas que trabajaron en su realización, porque detrás de un libro no solo está el escritor, es un grupo de personas que trabajan detrás del color de la portada, del diseño y de la maquilación de este.
de la estructura de cada línea en su formato. Así que no es solo mi libro, es el libro de los personajes que me acompañaron en el mundo subjetivo de cada historia y de los personajes que me acompañaron en la realización objetiva de dicho material. Así que tenemos que celebrar siempre a los libros, porque detrás de ellos está un grupo maravilloso de personas y una gran oportunidad de aprendizaje. Concluyo diciendo que tenemos que leer más porque el mundo necesita no solo lectores y escritores ni gente informada, necesita seres humanos que cada día aprendan de sí mismos y de los demás para entenderse mejor. Cada libro no es solo una llave para la imaginación, es un lugar de encuentro con la humanidad que somos y que llevamos dentro. Así que les pido que lean, que disfruten esta semana del libro Uruguay, esta semana del libro virtual Uruguay, porque los libros son un gran regalo que podemos encontrar muy fácil para nosotros. Muchas gracias Uruguay, muchas gracias a Marina Llaniero y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Un beso grande desde México. Nos vemos pronto. Estimada Georgina, ha sido un gusto tenerla en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2024. Nos reencontramos en el día de mañana a las 16 horas de Uruguay con la tertulia literaria virtual internacional El Libro. Será hasta entonces.